Presión en la física. En física, la presión se define como la fuerza que se ejerce perpendicularmente sobre una superficie, dividida por el área de esa superficie. Matemáticamente, la presión P se expresa con la siguiente fórmula. P igual a F barra diagonal A. Donde P es la presión. F es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie. A es el área de la superficie sobre la cual se aplica la fuerza. Unidades de medida. Sistema Internacional SI, la unidad de presión es el pascal, Pa, donde un Pa igual a 1 n barra diagonal m superíndice 2, newton por metro cuadrado. Otras unidades comunes, bar, atmósfera, atm, milímetros de mercurio, mmHg, entre otros. Ejemplos de presión en la vida cotidiana. Presión atmosférica, es la presión ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Presión en fluidos, por ejemplo, la presión que ejerce el agua en el fondo de una piscina es mayor que en la superficie debido a la columna de agua encima. Neumáticos, la presión dentro de los neumáticos es la fuerza que el aire ejerce contra las paredes internas de los neumáticos. La importancia de la presión en la física. La presión es un concepto fundamental en física porque tiene aplicaciones en una amplia variedad de campos y fenómenos naturales. Su importancia radica en su influencia en cómo los materiales y los fluidos interactúan, cómo se transmiten las fuerzas, y cómo se desarrollan ciertos procesos físicos. Aquí te menciono algunas razones clave sobre la importancia de la presión en física. 1. Fenómenos naturales. Presión atmosférica. La presión del aire en la atmósfera afecta el clima, la meteorología y el comportamiento de los gases en general. La variación de la presión atmosférica es crucial en la formación de tormentas y en el funcionamiento de los sistemas climáticos. Presión hidrostática. La presión que ejerce un líquido en reposo, como el agua en los océanos, lagos y ríos, es esencial para entender fenómenos como la flotación y la transmisión de ondas sonoras en el agua. 2. Ingeniería y tecnología. Motores y maquinaria. Los motores de combustión interna, como los de automóviles, dependen de la presión generada por la quema de combustible para mover pistones y producir trabajo. Hidráulica y neumática. Sistemas hidráulicos, como frenos de automóviles, y neumáticos, como herramientas de aire comprimido, operan basados en la transmisión de presión a través de fluidos o gases. Diseño de estructuras. La presión es un factor clave en la ingeniería civil y arquitectónica, donde se considera la presión ejercida por el viento, el agua y otros factores en el diseño de edificios, puentes y otras estructuras. 3. Medicina. Presión sanguínea. La presión arterial es un indicador vital de la salud cardiovascular. Su monitoreo y control son esenciales para prevenir enfermedades como la hipertensión y el infarto. Terapia con oxígeno. La presión de oxígeno en cámaras hiperbáricas se usa para tratar diversas condiciones médicas, como heridas que no cicatrizan correctamente. 4. Física de fluidos. Ley de Pascal. La presión aplicada en un punto de un fluido incompresible y en reposo se transmite uniformemente en todas direcciones, lo que es fundamental para entender el comportamiento de los líquidos y gases. Principio de Bernoulli. Este principio relaciona la presión con la velocidad y la altura en un fluido en movimiento, y es crucial en la aerodinámica y la dinámica de fluidos. 5. Exploración espacial y submarina. Diseño de vehículos. En la exploración espacial y submarina, la presión extrema es un desafío técnico significativo. Las naves espaciales y submarinos deben estar diseñados para soportar presiones muy bajas en el espacio o muy altas en las profundidades del océano. En resumen, la presión es un concepto central en física que se aplica en múltiples disciplinas, desde la meteorología y la biología hasta la ingeniería y la medicina. Comprender cómo funciona la presión y cómo afecta a los diferentes sistemas es esencial para avanzar en la tecnología, la ciencia y la comprensión del mundo que nos rodea. Aquí tienes algunos ejemplos prácticos de la presión en diferentes contextos físicos. 1. Presión en líquidos, presión hidrostática. Ejemplo, una presa de agua. La presión en el fondo de una presa es mayor que en la superficie debido al peso del agua. A medida que aumenta la profundidad, también lo hace la presión, lo que explica por qué las presas son más gruesas en la base. 2. Presión atmosférica. Ejemplo, hervir agua en alta montaña. A mayor altitud, la presión atmosférica disminuye, lo que reduce el punto de ebullición del agua. En una montaña alta, el agua puede hervir a menos de 100 grados, afectando la cocción de alimentos. 3.
Presión en gases, ley de Boyle. Ejemplo, inflado de un neumático. Cuando inflas un neumático, estás aumentando la cantidad de aire en su interior, lo que incrementa la presión interna del neumático. La presión es mayor cuanto más aire hay en un volumen constante. 4. Presión dinámica, teorema de Bernoulli. Ejemplo, vuelo de un avión. Las alas de un avión están diseñadas para que el aire se mueva más rápido sobre la parte superior que sobre la inferior, lo que reduce la presión sobre la parte superior del ala y genera una fuerza de elevación que permite que el avión se mantenga en el aire. 5. Presión manométrica. Ejemplo, medición de la presión arterial. El esfigmomanómetro mide la presión sanguínea en el cuerpo humano. Este dispositivo utiliza un manómetro para medir la diferencia de presión entre la arteria y la presión atmosférica. 6. Presión en sólidos, presión de contacto. Ejemplo, tacones altos vs zapatos planos. Los tacones altos ejercen mayor presión sobre el suelo que los zapatos planos porque la fuerza del peso del cuerpo se concentra en una superficie más pequeña, el área del tacón, lo que resulta en una mayor presión sobre esa área específica. 7. Presión de vapor. Ejemplo, olla a presión. En una olla a presión, el vapor de agua queda atrapado, lo que incrementa la presión interna. Esto permite que el agua hierva a una temperatura más alta de lo normal, acelerando el proceso de cocción. 8. Presión en el espacio exterior. Ejemplo, trajes espaciales. En el espacio donde la presión atmosférica es prácticamente nula, los trajes espaciales están diseñados para mantener una presión interna adecuada para que los astronautas puedan respirar y evitar que sus cuerpos se expandan debido a la falta de presión externa. 9. Presión diferencial. Ejemplo, tuberías de agua en edificios altos. Para que el agua pueda subir varios pisos en un edificio, se necesita generar una diferencia de presión. En la base la presión del agua es mayor que en los pisos superiores, y se utilizan bombas para compensar esta diferencia y asegurar un suministro constante de agua en los pisos más altos. 10. Presión osmótica. Ejemplo, absorción de agua por las raíces de las plantas. Las plantas absorben agua del suelo gracias a la presión osmótica, que es la presión que impulsa el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable desde un área de baja concentración de solutos a una de alta concentración, ayudando al transporte de agua hacia las células de la planta. Estos ejemplos muestran cómo la presión desempeña un papel fundamental en muchos fenómenos físicos en la vida diaria y en sistemas más complejos. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos ejemplos o explorar otro aspecto de la presión en física?